Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife, a esta segunda jornada del Foro sobre Cultura Clásica que, como cada año, pretende acercarnos a las esencias de nuestra cultura occidental. En la sesión de hoy, de mano del profesor Jorge Tomás García, nos acercaremos a las concepciones sobre el cuerpo en la antigua Roma. Bajo el título Una imagen para un imperio, particularidades, cánones y pervivencias del cuerpo en la antigua Roma, continuaremos avanzando este concepto tras haber transitado en la jornada de ayer por las visiones sobre el cuerpo humano en la antigua Grecia de la mano de la doctora Carmen Sánchez Fernández. Para presentar al conferenciante que nos acompañará en esta tarde, en esta jornada, agradezco la presencia de la profesora Sánchez Fernández, a quien cedo la palabra en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, de nuevo aquí les agradezco muchísimo su presencia esta tarde aquí y tengo el honor de presentar a mi compañero, porque somos compañeros del mismo departamento, al profesor Jorge Tomás García, que él es profesor de arte antiguo en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado, bueno, él es doctor en Historia del Arte, licenciado en Filología Clásica, ha trabajado en la Universidad de Lisboa, ha estado de estancias en Roma, en Madrid, tiene un amplísimo currículum y ha trabajado y es experto en pintura griega y romana y también en temas del cuerpo y de la gestualidad, o sea que es una persona absolutamente indicada para el recorrido que vamos a hacer hoy, ¿no? Ha dirigido proyectos de investigación y tiene, a pesar de su juventud, una larga trayectoria. Así que estoy segura de que disfrutaremos hoy de lo que nos cuente sobre el cuerpo en Roma. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a amigos, colegas, gente de Santa Cruz. Es para mí un placer estar esta mañana aquí, esta tarde, perdón, aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a la Fundación la invitación y participar en este foro, ¿no? En estas jornadas sobre cultura clásica que tienen ya una tradición consistente, ¿no? Y que venimos a completar este año para hablar del cuerpo. Una imagen para un imperio, particularidades, cánones y pervivencia del cuerpo en la antigua Roma. Lo que quiero hacer con ustedes hoy, durante el rato que vamos a pasar juntos esta tarde, es mostrarles la complejidad de un tema que es plenamente actual, que nos hace pensar en nuestro pasado, nos hace pensar en nuestra herencia cultural y nos hace pensar en cómo nos definimos, nos vemos a través de un problema que es el del cuerpo, que actualmente construye ideologías, agendas políticas, raciales, identitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, seguro que complementando lo que ayer dijo mi compañera y colega, la profesora Carmen Sánchez, el cuerpo de la antigua Roma viene a hablarnos realmente de lo que nosotros somos hoy, ¿no? Entonces, lo que quiero es hacer un juego siempre de temporalidades entre el pasado, el presente y el futuro para que podamos dialogar sobre esta cuestión. Cuando estaba preparando la conferencia pensaba, claro, imaginen que dentro de un tiempo cercano o lejano a alguien le invitan a dar una conferencia sobre la imagen del cuerpo en la España de 2024. Seguramente lo primero que haríamos o lo primero que se haría sería acudir a Google, ¿no? Al gran buscador global y poner la palabra cuerpo, arte, historia del arte, cultura artística y saldrían una serie de cuerpos. Estos son los que he encontrado hoy y los que comparto con ustedes durante estos días. Cuerpos de exposiciones, esculturas, pinturas, proyectos performativos, intelectuales, distintos cuerpos ante los cuales nos tendríamos que hacer la pregunta: ¿son estos cuerpos realmente los cuerpos de los individuos que habitaron en la España de 2024? Obviamente la respuesta ya lo sabemos, no. No son estos los cuerpos, ¿no? No son estos nuestros cuerpos de los que estamos aquí ahora, esta tarde. ¿Por qué? Porque el registro artístico, la cultura artística de cada momento concreto, de cada cultura, lo que hace es codificar mediante su lenguaje una imagen del cuerpo.
la construye, la recrea, la politiza, lo veremos. Es decir, genera una identidad de un tiempo concreto a partir del cuerpo. Entonces, la gran cuestión que me gustaría tratar hoy es cómo la cultura artística romana construyó una idea de cuerpo canónica que llega hasta nuestros días y que nos define a nosotros corporalmente de manera muy clara, como veremos. ¿Por qué? Pues porque es un tema tremendamente pertinente. Desde hace unos años se acuñó el concepto de la positividad corporal, que se define como esa capacidad o esa estrategia contemporánea de asumir que hay modelos corporales más allá del canónico ideal que hemos heredado del mundo antiguo y del mundo clásico. De manera que estos cuerpos que hemos heredado del mundo antiguo y que llenan nuestros museos, nuestras colecciones escultóricas, pictóricas, etcétera, etcétera, no son los únicos cuerpos que merecen ser representados o que tienen que ser entendidos en clave artística, ¿no? Por lo tanto, el concepto de positividad cultural lo que nos lleva a entender es que realmente los cuerpos representados en nuestro lenguaje artístico no son los mismos que los cuerpos que habitamos nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ampliar las fronteras de lo que entendemos por cuerpo, como veremos. Para eso lo que voy a intentar hacer es mostrarles cómo en la antigua Roma el lenguaje visual y el lenguaje literario se complementan de manera muy, muy natural. Es decir, vamos a leer algunas fuentes en las cuales están descritos una serie de cuerpos que no están representados en la cultura visual ni material. ¿Por qué? Porque son dos lenguajes distintos, ¿no? Los que nos dedicamos al arte antiguo siempre reivindicamos el lenguaje y la narración propia de las imágenes. No es lo mismo leer a Tito Livio ni leer a Suetonio que ver una escultura de Augusto o de Vitelio, como veremos, ¿no? Entonces, en esa complementación tendremos que realizar una lectura global para entender cómo fueron los cuerpos en la antigua Roma, realmente. Todo esto empezó en 2004, cuando en un desfile de Victoria's Secret, la famosa marca de lencería, ¿no?, se definió el cuerpo perfecto, ¿no? The perfect fit, the perfect comfort, perfectly soft. Entonces empezaron a surgir muchas voces que reclamaron el daño que esto podía hacer a la realidad de los cuerpos de adolescentes, de mujeres de cierta edad, que no se veían representadas en estos cuerpos, obviamente, ¿no? Y se reivindicó una nueva manera de entender los cuerpos en esta agenda pública, porque lo que vamos a estudiar hoy, sobre todo, son cuerpos políticos. ¿Qué es un cuerpo político? Es un cuerpo que es juzgado en el ámbito de la polis, de la civis, de la civitas romana. Es el cuerpo que habita los espacios públicos. Todos nosotros, ustedes y yo, hoy estamos haciendo uso de un cuerpo político, porque estamos en un espacio común en el cual hemos venido a ver y a ser vistos. De tal manera que yo me he vestido de una manera concreta para venir aquí porque sé que iba a ser observado y ustedes también han adquirido una corporalidad pública y política. Eso es de lo que hablan las imágenes en el mundo romano, como veremos. Imagínense, estas son las fotografías que fueron premiadas recientemente en el World Press Photo del último año. Incluso estos cuerpos, si en la antigüedad hubiésemos podido captar fotográficamente los cuerpos de los ciudadanos romanos, tampoco habríamos podido entender que estos cuerpos son tal y cual existieron, porque incluso aquí hay un carácter sofisticado del medio que no los hubiese retratado como son. Así que quiero que quede claro que lo que vamos a hacer hoy es un acercamiento a la agenda cultural, artística de la cultura romana, pero que eso no se corresponde, obviamente, con los cuerpos que habitaron ese mundo romano, porque además fueron cuerpos como los nuestros. Los que estudiamos la antigüedad y la traemos hacia el presente, tenemos muy claro que el cuerpo es prácticamente lo único que es igual desde la antigüedad hasta el presente. La religión ha cambiado, los dioses han cambiado, las ciudades, bueno, así más o menos, se mantienen en su estructura, pero han cambiado mucho, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces eso también nos permite pensar de manera más compleja y más profunda. Fíjense, esto es una línea de Cicerón que a mí siempre me gusta citar cuando hablo de esta cuestión y que creo que nos da una de las claves de interpretación que nos va a acompañar durante toda la tarde. Cicerón escribió De Officiis, sobre los oficios, es su testamento literario, unos pocos meses antes de que le cortasen la cabeza y las manos y las colgasen del foro de Roma, y escribió que «Y yo, que solía vivir entre la mayor multitud y a los ojos de los ciudadanos, ahora escapé de la vista de los delincuentes que abundan en todas partes, me escondo tanto como puedo y a menudo me siento muy solo». ¿Por qué se sentía Cicerón tan solo los últimos años de su vida? Porque nadie le veía.
La cultura romana es la cultura del ver y del ser visto, del que contempla y del que es contemplado, una cultura visual. Y esa visualización se construye a partir del cuerpo. A Cicerón lo que le entristeció durante los últimos años de su vida fue el no ser visto en un ambiente político, como ahora veremos. Si a esta sentencia de Cicerón le añadimos esta de Tácito, que nos dice que el pueblo griego era amante de las antigüedades, ya podemos entender cómo en la cultura antigua la imagen del cuerpo se construyó siempre mirando al pasado. Hoy yo voy a hacer referencia a muchas de las cuestiones que ayer hizo referencia la profesora Carmen Sánchez, porque la memoria está presente en el mundo griego y romano de manera transversal. Por lo tanto, la construcción del cuerpo en la antigua Roma debe mucho al pueblo griego, como veremos. Estamos hablando, por lo tanto, de ver, ser visto nuestro cuerpo en un ambiente cívico y político, en una sociedad del espectáculo. Este es un libro fundamental, ¿no?, para el pensamiento contemporáneo de Guy Debord, en el que habla de la sociedad del espectáculo. Él dice que en esta sociedad todo se construye a partir de la mirada. Y espectáculo, su etimología es del verbo latino specto, que significa ser visto en público. Por lo tanto, el verbo latino specto nos está hablando del espectáculo. Y si leemos las fuentes, como Ovidio, por ejemplo, en este pasaje de la Ars Amatoria, nos dice que al teatro las mujeres iban a mirar, pero también a que las mirasen. Este lugar ocasiona bajas al casto pudor. Imaginamos los cuerpos de las mujeres en el teatro, viendo y siendo vistas en una sociedad en la cual el espectáculo, el ser contemplado en un espacio político, define lo que el cuerpo es, cómo cada uno de nosotros nos autorrepresentamos a partir del cuerpo. Claro, esta autorrepresentación, como le escribió Goethe a Herder en el siglo XVIII, nos causa vergüenza. ¿Qué sentimos ante la desnudez de la escultura clásica? ¿Qué sintieron ustedes ayer ante los cuerpos que proyectaba la profesora Carmen Sánchez? ¿Qué vamos a sentir hoy, ¿no?, cuando proyectemos estos cuerpos desnudos del mundo romano? Hay cierta vergüenza, ¿no? Es decir, hay un cierto complejo ante la incapacidad, ¿no?, de acceder o de imitar ese canon construido artísticamente. Pero tranquilos, no pasa nada, son solo imágenes, no debemos aspirar a eso, no debemos aspirar a esa perfección anatómica y canónica construido, de tal manera que estas imágenes de Apolo del Belvedere, de otras obras que veremos hoy, no deben acomplejarnos en este sentido, porque, como quiero explicarles hoy, son construcciones culturales e ideológicas. Si les interesa realmente este tema, hoy en día hay una cantidad de bibliografía muy amplia y extensa, desde esta traducción de un libro fantástico de Caroline Vaud, Al desnudo, sobre el cuerpo en Grecia y Roma, y mucha bibliografía sobre la pervivencia del cuerpo antiguo en el mundo contemporáneo. De tal manera que nos demuestra la pervivencia de este problema a día de hoy de manera muy clara, ¿de acuerdo? Pero incluso en cuestiones más particulares, ¿no? Berlusconi, hace unos años, ¿no?, tan preocupado por la imagen de su Italia, de su país, de su patria, que hizo que reconstruyeran los genitales de una escultura romana que los había perdido, diciendo, pero ¿por qué en China las esculturas aparecen como nuevas mientras que a las nuestras les faltan los brazos y las cabezas? E hizo reconstruir los genitales de esta figura de Marte que aparece aquí con Venus, ¿no? Pueden parecer cuestiones anecdóticas, pero que nos hacen pensar cómo se ha construido ideología, identidad y cuestiones raciales a partir de la imagen del cuerpo en el mundo romano. Y cuando estudiamos del mundo antiguo, yo creo que también es necesario que entendamos la marginalidad y la disidencia que el mundo antiguo ha creado a partir de estos cánones heredados. Quiero decir, en el siglo XVIII se utilizó, y en el siglo XIX, los cuerpos de la antigüedad para construir tipos raciales. Por ejemplo, aquí vemos cómo se asocia el Apolo del Belvedere con la raza aria, mientras que otras razas se asocian a la negritud o incluso al carácter simiesco y a los primates. O como, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos cuerpos racializados a partir del mito de la blancura, ¿no?, heredado del mundo clásico, generaron esta disidencia, ¿no?, a partir de modelos que se salían del canon clásico. De manera que se utilizó la escultura antigua griega y romana para construir ideologías, hasta tal punto que hoy en día esta fotografía reciente se utiliza en algunos países imágenes del cuerpo en la escultura clásica para defender la herencia del mundo occidental.
¿De acuerdo? Así que me parece muy interesante que veamos cómo este cuerpo que voy a terminar de explicar hoy, continuando con lo que dijo la profesora Carmen Sánchez ayer, ha servido para construir la imagen y la identidad de la Europa actual. ¿Por qué? Pues porque, como dijo Elizabeth Evans, tenemos conciencia fisionómica. Y eso me parece un concepto interesantísimo. Los cuerpos transmiten fisionomía. La fisionomía es la disciplina que nos explica, que infiere caracteres morales y éticos a partir de nuestros rasgos físicos. Y la utilizamos inconscientemente todos los días. Por ejemplo, me lo voy a inventar, que nadie se sienta ofendido, por favor, ofendida. Las personas con los labios finos son unas mentirosas. No lo sé si les ha pasado, si han encontrado una vez una persona con los labios finos mentirosa. O las personas con las orejas grandes son unas, no sé, muy generosas. Me lo invento. Esto es la fisionomía, que es la disciplina que infiere rasgos morales y éticos a partir del físico. ¿De acuerdo? Esto está muy presente en el mundo antiguo porque las figuras pueden reconstruirse fisionómicamente. No forman tipos o cánones establecidos que se repiten de manera automática, sino que, siguiendo la tradición aristotélica, se habla de los gestos, del color, de la expresión, de la piel, de la voz, del cabello, de la carne, etcétera, etcétera. De manera que ya entendemos que el cuerpo no es solo nuestro continente físico, sino que es todo lo que hacemos con él. Yo ahora mismo estoy realizando una acción corporal, que es hablar. Estoy realizando una acción corporal al vestirme de una manera concreta, al perfumarme, al mover las manos. ¿Quién no reconoce a un amigo, a un familiar, por la manera en la que se mueve, por los gestos? ¿A que sí? El cuerpo no es solo el continente físico, sino que lo desborda para ser un conjunto de acciones que sobrepasan nuestros límites físicos. Eso es lo que podemos denominar la fisionomía. Y fue tan importante que en el arte de la Edad Moderna, Velázquez y muchos otros se sabía que tenían tratados de fisionomía y que trabajaban con ellos. De tal manera que muchos retratos del siglo XVI en adelante respondían a topos fisionómicos, para que vean también la continuidad del mundo antiguo al mundo moderno, porque les he dicho que íbamos a hablar también de pervivencias. Esta pervivencia fisionómica llega hasta nuestros días. De tal manera que los artistas tenían presentes todo este catálogo de topos fisionómicos para representar distintos caracteres. El del enfadado, el del alegre, el del triste, el del jocoso, melancólico, nostálgico, etcétera, etcétera. Eso es algo que heredamos del mundo antiguo. Los conceptos fundamentales, antes de empezar a ver esculturas, son aquellos que se relacionan con la belleza y la fealdad. Ambos están muy representados en las fuentes. Tenemos muchas más noticias sobre cómo debemos adaptar estos conceptos al cuerpo masculino, porque era el cuerpo político por excelencia. La mujer, solo a partir de la época de Livia, mujer de Augusto, empieza a representarse más en ámbitos cívicos, y entonces hay ciertos conceptos que se repiten. El del decoro, el de la dignitas, el de la munditia, que es la limpieza, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos se repiten y vienen a definir el cuerpo decoroso. Este cuerpo decoroso es el cuerpo que el mundo romano hereda, construye e intenta emular del mundo griego. La figura que más se repetía a partir del final de la República eran figuras que seguían el modelo de Polícleto. Un modelo recuperado y que era decoroso, era conveniente. Este es el concepto fundamental para el mundo romano y que se repite constantemente en las fuentes, el del decoro, la dignitas, aquello que se puede representar y aquello que no es obsceno, porque lo obsceno es lo que no se puede llevar a escena. Por eso no vamos a encontrar ciertas cuestiones como arrugas, canas, dientes partidos, pues todo aquello que tenemos, ¿no?, por el hecho de ser humanos, ¿no?, y de relacionarnos, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones relacionadas que se salen del canon no van a estar tan presentes en la cultura artística por la cuestión del decoro, de la obscenidad. Yo siempre digo que hoy vivimos en la época de la obscenidad. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a todo tipo de imágenes. No hay nada que no se pueda representar. Ustedes ahora entran en Google y pueden encontrar una imagen de lo que quieran. Vivimos, por definición, en el mundo de la obscenidad. Eso era imposible en el mundo romano, porque había unas leyes del decoro que impedían que ciertas cuestiones fuesen representadas. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo muy presente siempre.
Si empezamos a ver algunos cuerpos, aunque sea a partir de bustos, ¿no?, faciales, porque en la época de la República, tardorrepública, lo que más conservamos son este tipo de retratos, ¿eh? La etimología aquí también es fundamental. Retrato viene del verbo latino retraere, que significa traer algo del pasado al presente. Fijaos, que es sintomático y que claro. Un retrato nos está trayendo una imagen de alguien al presente, para fosilizarla y para que sea recordada por las generaciones futuras. Seguro que ustedes ahora, si ven esta imagen del patricio romano de Otrícoli, seguro que podrían hacer una reconstrucción fisionómica de este rostro. Podríamos ir detallando cada una de las partes e infiriendo el carácter de este patricio. La barbilla marcada, el labio inferior grueso, las mandíbulas también bastante prominentes, las arrugas en la frente, ¿verdad? Las arrugas en la frente pueden significar dos cosas, o experiencia en cierta edad, o también sabiduría, o enfado, es decir, alguien que está haciendo la acción de pensar, ¿no? Por lo tanto, podríamos construir microhistorias, podríamos reconstruir o imaginar la historia de este patricio romano a través de su cuerpo, a través de su fisionomía, a través de la imagen que el patricio ha construido para ser recordado. ¿Por qué quiere ser recordado? Porque hay una serie de virtudes que el cuerpo político en Roma apreciaba. En este caso, la virtus, la gravitas, el posicionamiento social, etcétera, etcétera. Estos retratos eran retratos funerarios, de tal manera que se encontraban en los espacios donde la familia construía el espacio para el recuerdo. Y los espacios funerarios en la antigua Roma, es muy interesante, eran espacios activos, performativos, se visitaban. La cultura de la muerte de la antigüedad es muy distinta a la nuestra, que son espacios silenciosos, tristes, actualmente invisibilizados, ¿no?, porque casi nadie hoy en día va a cementerios o a lugares sagrados, ¿no? En la antigua Roma se visitaban 3 o 4 días obligatoriamente al año en las cuales estas imágenes eran vistas y, por lo tanto, la memoria del difunto se retraía, retraere, otra vez el léxico, y se traía al presente y se reconstruía. Por lo tanto, esto es una construcción concreta de un individuo que quiere ser recordado así, igual que esta, igual que la de este anciano del sur de Italia, que, como vemos, es otro tipo concreto, particular, imagen sacada a partir del rigor mortis, de los últimos rasgos fisionómicos en el rostro del difunto, y que lo que está haciendo es representar una manera concreta de ser, un carácter concreto. Aquí tenemos unos rasgos fisionómicos distintos. Los labios son más finos, parece también que está con una actitud, ¿no?, también con la frente, con la ceja la frente fruncida, como ven, ¿no?, está también haciendo un esfuerzo de pensamiento, está transmitiendo sabiduría, poder, es un hombre que ha trabajado durante toda su vida, que ha tenido cierto éxito, y eso es lo que quiere construir. Quiere construir un retrato verista en el cual aparece lleno de vitalidad y a partir del cual su familia puede reivindicar un estatus social, porque eso es realmente importante. La memoria en el mundo antiguo no sirve solo para atraer el pasado, sino que construye futuro. De tal manera que las generaciones descendientes de estos ancianos lo que podían hacer era reivindicar el linaje de sus antepasados. Eso es fundamental. Y el cuerpo sirve para eso, para reivindicar linajes a partir de la imagen construida. Si hay una obra muy enigmática que nos habla de todo este proceso de representación corporal muy, muy importante, es este General de Tívoli. En este cuerpo tenemos ya la hibridación, la fusión de las dos tradiciones artísticas fundamentales que construyeron la cultura romana. Fíjense, podríamos diferenciar muy bien del cuello para abajo y del cuello para arriba. Del cuello para abajo, ¿qué vemos? Un cuerpo heroico, helenizado, de clara raigambre griega, Helena, ¿no? Ya se ha conquistado Grecia, Roma está llena de esculturas griegas. Este es un cuerpo helenizado, ¿no? Con el torso descubierto. Sin embargo, si vemos el rostro, y si yo les pusiera solo este rostro, podríamos seguir explicándolo a través de la tradición anterior, ¿verdad? Es un rostro absolutamente particular,
con las arrugas de la frente, con el mentón marcado, la barbilla. Nuevamente podríamos construir una microhistoria, una biografía particular de este individuo, un general victorioso, también con el cabello típico de la época tardo-republicana, pero sin embargo, si vemos, el cuerpo entero, vemos que responde a otra dinámica. Es un momento, el de la Tardorrepública, años 70 aproximadamente, antes de Cristo, en el cual las tendencias griegas y romanas se hibridan para generar estos cuerpos que son absolutamente particulares. Cuerpos construidos. No debemos pensar que el general de Tívoli tenía este cuerpo. Bueno, si lo tenía, mejor para él. Fantástico, es decir, lo firmo a su edad. Pero no tenemos que pensar que este era un cuerpo real, que llegó así, sino que fue un cuerpo construido y que respondía a las virtudes reclamadas por el espacio público espectacular, recuerden, expecto, para autorrepresentar a este individuo. Y este tipo fue el que pervive posteriormente en el Augusto de Prima Porta, como veremos, y posteriormente pasa a la época moderna, como vemos aquí en este Felipe de Augsburgo. Es un tipo eminentemente policleteo, como hemos visto, contraposto, un pie, una pierna que ejerce de sustentante, otra que descansa, la cadera un tanto desigual, el torso desnudo, uno de los brazos seguramente ven el hombro levantado en posición, en gestualidad de arenga, seguramente estaba arengando a las masas. Es importante estos detalles fisionómicos, ¿no? Ven cómo el músculo del hombro se levanta, eso nos está diciendo que seguramente estaba en posición de arenga. Por lo tanto, es un cuerpo que está combinando ambas tradiciones, la griega y la helena, para formar un tipo que va a pervivir a partir de el Augusto de Prima Porta y posteriormente la época moderna. Si hubo un personaje fundamental en toda esta transformación fue este que tienen aquí, Julio César. ¿Por qué? Porque con Julio César pasó una estrategia que luego se convirtió en repetitiva a lo largo de todo el imperio. Y es que la mayoría de imágenes que tenemos de Julio César se crearon después de su muerte. Después de los idus de marzo del 44, después del asesinato, en Roma se llevó a cabo una política de damnatio, de borrar todas las huellas materiales, todas las esculturas, todas las referencias que había de César en la ciudad, de tal manera que su imagen desapareció por unos años, ¿no? Y entonces se empezaron a crear posteriormente, gracias a Augusto, en una estrategia de recuperar la figura de César y de asociarla con su linaje, una serie de retratos que realmente no sabemos si están vinculados con la imagen más verista de César. Son imágenes referenciales, que se llaman en historia del arte. Son imágenes construidas a partir de un modelo perdido, pero que no sabemos si realmente están respondiendo a la imagen real de César. Sin embargo, hay un testimonio en todas ellas que es esta moneda. La numismática es fundamental. Es un documento interesantísimo que normalmente se desprecia porque seguimos valorando más, parece, ¿no?, los monumentos de gran escala, ¿no?, cromáticos, esculturas. La numismática es fundamental en el mundo romano, por dos razones. Una, porque era el formato en el que primero se acuñaba la imagen de poder. Era una imagen móvil, que comunicaba distintas partes del imperio, que tenía valor monetario y en el cual se grababa la efigie del emperador, ¿no? Por lo tanto, interesaba mucho que fuese la primera imagen acuñada. Y segundo, porque aquí sí que sabemos que la mayoría de los documentos numismáticos responden a retratos reales que existían de los emperadores. Por lo tanto, este denario que vemos aquí se toma como el documento más cercano a la vida de César, que está recogiendo la apariencia y la fisionomía de César antes de los idus de marzo. Y además lo podemos entender porque tiene rasgos fisionómicos muy concretos, como vemos aquí en este otro, en el denario de Marco Metio. Tenemos la frente abultada, la mandíbula muy marcada, tenemos cierto alargamiento del cráneo, como ahora veremos. Son cuestiones físicas de César que están confirmadas por la numismática y que se utilizan para datar a los bustos de César y acercarlos lo máximo posible al original.
De tal manera que este que tienen a la izquierda, el de Tusculum, es el que se toma como el más cercano a la apariencia física real de César. Vemos que prácticamente está copiando el perfil del documento numismático. Y esto lo digo, y es interesante para que planteemos un poco la jerarquía, ¿no?, de la historia del arte, que normalmente siempre ponemos en primer lugar las esculturas, los cuerpos conservados de tamaño natural, bustos. No, una moneda, un denario, puede ser la clave que nos dé toda la información necesaria para acercarnos a la representación más verista posible del representado, si es lo que queremos, ¿no?, en este caso. Pero es que además, si leemos a Suetonio, que es uno de los biógrafos de la época del Imperio, nos confirma alguna de estas cuestiones que vemos en la moneda. Leo, la vida de César. Cuentan que fue de elevada estatura, de tez blanca, miembros bien conformados, rostro un tanto lleno, ojos negros y vivos. En lo tocante al cuidado de su cuerpo era bastante meticuloso, hasta el extremo de que no solo se hacía cortar la barba y afeitar minuciosamente, sino incluso depilar, como algunos le reprocharon, y llevaba muy a mal el defecto de su calvicie. Si pensamos en la moneda, César está afeitado y efectivamente está calvo, ¿no?, tiene calvicie. Pues con frecuencia había podido comprobar que le exponía a las bromas de sus detractores. Por esa razón tenía costumbre de traer su ralo cabello desde la coronilla hacia adelante. Intentaba disimular esa calvicie moviendo, estos son trucos que perviven hasta el día de hoy, ¿no?, también. Es decir, moviendo desde la parte de atrás hacia adelante, de tal manera que así intentaba esconderse de sus detractores, ¿no? Y de todos los honores que le fueron decretados por el Senado y el pueblo, ninguno recibió o utilizó con más gusto que el derecho a llevar continuamente una corona de laurel. Le venía muy bien para, nuevamente, disimular la calvicie, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si vemos el busto de Tusculum relacionado con el denario y con algunos bustos de César, vemos efectivamente cómo tenemos que leer a Suetonio y a los retratos de César para formar la imagen global, digamos, ¿no?, o la más completa posible referida a la corporalidad de César. Vemos efectivamente la calvicie, vemos un tipo facial que se repite, ¿verdad? Los pómulos, la nariz alargada, la frente prominente, los ojos un tanto hundidos. Y vemos cómo en este momento lo que se está formando ya es una imagen corporal de la República Romana. Una imagen corporal de tal manera que las fuentes nos dicen que la imagen de la comunidad cívica se asemeja a la imagen de un cuerpo. Leo aquí lo que nos dice Cicerón. Si hay algo en nuestro propio cuerpo que es perjudicial para el resto del cuerpo, permitimos que ese elemento sea quemado y cortado, para que se pierda un miembro antes que el cuerpo entero. Así también el cuerpo de la República. Para que el todo se salve, todo lo que esté podrido debe ser cortado. Fíjense ya cómo se construye esta analogía entre el cuerpo del emperador, el cuerpo ilustre político de ciertos individuos y la salud pública. Esto va a estar también presente en el día de hoy, como veremos. Y más adelante nos dice, como nuestros cuerpos, si están privados de la mente, así también el Estado, si está privado de la ley, no puede usar sus partes por separado. Ut corpora nostra sine mente. El cuerpo no puede ser privado de la mente, el Estado no puede ser privado de ciertas instituciones porque si no deja de funcionar. Esta analogía entre cuerpo y mente va a constituir lo que llamamos el corpus político de Roma. ¿Qué pasa? Claro, que Augusto, a partir de Augusto, se va a pasar de la península itálica a ensanchar las fronteras del imperio hasta los límites más insospechados. Fachada atlántica, mundo asiático, Egipto, norte de África, Britania. Se tiene que construir una imagen del imperio. Esta imagen que ya se había empezado a construir General de Tívoli, César, Cicerón, pero se tiene que pasar de un corpus republica, de un cuerpo republicano, a un cuerpo imperial. Nuevamente, ¿a quién se va a acudir? Al cuerpo que conocía en griego. Porque Roma lo que va a hacer es reclamar el pasado griego como suyo, no solo a partir del cuerpo, sino a partir del mito de Eneas, de toda
la reivindicación mítica de la fundación de Roma, etcétera, etcétera. El cuerpo va a ser un factor más de toda esta construcción mítico-histórica que llega hasta hoy en el mundo romano, como vemos aquí. Es el cuerpo del emperador, de Augusto, que realmente es un cuerpo policleteo. Lo que pasa es que aquí está vestido, pero es una metáfora de todo el cuerpo de la República. Es el idealismo griego con el verismo romano, es el general republicano con el dios helénico, es todas las metáforas del cuerpo metafórico a partir de las conquistas. Aquí tenemos la conquista a los partos, el pueblo romano, la mitología griega, Apolo, Diana, Telus, una diosa eminentemente romana, el sol, etcétera, etcétera. Es decir, es el corpus metafórico del imperio que sirve para definir el nuevo estatus de Roma como una unidad política que sobrepasa con mucho a la península itálica. La culpa de todo esto, parte de la culpa, lo tiene Vitruvio. Seguramente les suena en Vitruvio, ¿no? Es el arquitecto romano del cual se conserva un tratado de arquitectura y que al inicio del libro tercero nos da la clave para entender por qué se produjo esta asimilación de lo griego a partir del modelo de Polícleto. Leemos a Vitruvio. Compuso la naturaleza al cuerpo del hombre de suerte que su rostro, desde la barba hasta lo alto de la frente y raíz del pelo, es la 10ª parte de su altura. Otro tanto es la palma de la mano, desde el nudo de la muñeca hasta el extremo del dedo largo. Toda la cabeza, desde la barba hasta lo alto del vértice o coronilla, es la 8ª parte del hombre. Esto no lo intenten en casa. Yo lo he intentado y además de ser muy frustrante es imposible de hacer, ¿no? Es decir, el entender que estos son medidas reales, lo que está haciendo es traducir un modelo teórico de la arquitectura al cuerpo humano. Porque Vitruvio nos dice que este cuerpo político tiene que asemejarse a los edificios. ¿Por qué? Porque en la antigua Roma la arquitectura es el espacio de poder por antonomasia. Los templos, el tabularium, los comicios, la curia. La arquitectura es el espacio de poder y al cual se tienen que asemejar los cuerpos. Aquí lo tienen, Siguiendo a los célebres pintores y estatuarios, así se tienen que dar las correspondencias de las dimensiones de los cuerpos igual a los del edificio. De tal manera que el centro natural del cuerpo humano es el ombligo y a partir de ahí se construye todo lo demás. Seguramente hayan oído hablar del hombre de Vitruvio. Claro, Vitruvio no dibujó a ningún hombre. Todas las imágenes que tenemos del hombre de Vitruvio son post-vitruvianas, son de la edad moderna. Y no solo existe la de Leonardo, que es la que aquí ven a la derecha, que es la más famosa. Hay un catálogo de hombres vitruvianos porque la edad moderna se recuperó a Vitruvio, se leyó y con él se recuperó esta corporalidad del mundo antiguo. De tal manera que a partir de Vitruvio y de Augusto, estos cuerpos políticos pasaron a generarse en serie. Marco Aurelio, Trajano, Adriano, Lucio Vero, etcétera, etcétera. Se genera una corporalidad en serie que lo que hace es representar un modelo imperial, político, porque la imagen de la patria, como dice de manera tan bella Ovidio, florece a través de este cuerpo. La imagen de la patria romana florece a través del cuerpo político y, por lo tanto, este cuerpo se repite de manera sistemática. Fíjense qué interesante este caso. Esta es la representación de Claudio en el Sebastellium de Afrodisias, que es un espacio maravilloso que rinde homenaje a la fundación de Roma y a la dinastía Julio-Claudia. Claudio aparece, como ven aquí, totalmente helenizado, divinizado, un cuerpo victorioso, desnudo, con el pliegue inguinal, con todo lo que corresponde a la estatuaria griega. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que Claudio nunca estuvo en Afrodisias. Claudio nunca estuvo en Afrodisias, pero su cuerpo sí. ¿Qué cuerpo había que construir? Un cuerpo político que representase las virtudes que se habían aceptado desde la edad tardorrepublicana, de tal manera que el espectador de Afrodisias, cuando viese a Claudio, le viniese a la mente todas las virtudes ahora del Imperio Romano. Esto me recuerda mucho a lo que pasó hace 2 años, si no recuerdo mal, con esto. Estos son los funerales por la reina de Inglaterra, que no recuerdo el nombre ahora. Isabel II, gracias, bien, como bien del público. Claro,
El entorno político de Inglaterra, de Reino Unido, se entiende la Commonwealth, que es una comunidad de naciones que responden a la misma identidad política, económica, etcétera, etcétera. El funeral de la reina de Inglaterra se celebró en Londres, pero también se celebró en las Bahamas, también se celebró en Canadá, también se celebró en Nueva Zelanda. ¿Pudo estar presente en todos esos sitios a la vez la reina? No. Lo que estaba presente era una imagen construida simbólicamente, políticamente, que representaba aquellos valores que el Imperio Británico lleva construyendo desde hace centurias. Por lo tanto, en entornos imperialistas, todavía hoy en día, esta estrategia iconográfica que inauguró el mundo romano, yo creo que sigue vigente. Porque en todos estos lugares en los cuales la reina no pudo estar a la vez, su imagen, su cuerpo, su retrato, su pasado, viene a ejemplificar un modelo de cuerpo concreto, que es aquel que se ha construido desde, en este caso, el centro del imperio, ¿no? Igual que era Roma en aquel momento. Entonces, este trasvase de significados es muy interesante, pero vamos, pasa igual en la época moderna cuando distintas dinastías de Augsburgo y demás tenían que ser enterrados y representados en el Nuevo Mundo, ¿no? Que efectivamente muchos de aquellos gobernantes no habían estado jamás, pero se construyó una imagen de ellos a partir de la agenda política identitaria concreta. No vayan a creer, sin embargo, porque también les he anunciado al principio que íbamos a ver particularidades y notas al pie de todo este canon. Hubo otros cuerpos representados. Este es Vitelio. Como ven aquí, Vitelio no es Augusto. Augusto se representa siempre joven, eternamente joven. Aquí podemos hacer también un retrato de Vitelio. Lo interesante de Vitelio es que sus rasgos físicos conllevan una identidad concreta y, por lo tanto, se asume que su mal gobierno está emparentado con unos rasgos físicos. Esto es interesantísimo, además de tremendamente cruel, obviamente, ¿no? Pero es interesantísimo, ¿no? Leemos la vida de Vitelio en Suetonio. Era propenso a la gula y a la crueldad. Hacía siempre 3 comidas, o a veces 4. Tampoco pasaría nada hoy, ¿no? Por hacer 3 o 4 comidas. Almuerzos, cenas, porque además lo podía hacer gracias a su costumbre de vomitar. Sigo. Cuando Vitelio finalmente es apartado del poder, es sometido a una gran violencia. Su cuerpo es bajado por las escaleras gemonías, que son unas escaleras que están cerca de la cárcel, a los pies del Capitolio en Roma, y cuentan muchas fuentes cómo le atacan violentamente muchos ciudadanos, ¿no? Le echaron un lazo al cuello, con las ropas desgarradas, medio desnudo, fue arrastrado al foro, sufriendo durante todo el recorrido de la vía sacra, grandes ultrajes de palabra y obra, pues le llevaban con la cabeza hacia atrás tirándole del cabello, como suelen ir los condenados. Unos le tiraban estiércol y barro, otros le llamaban a voces incendiario y glotón, e incluso parte del pueblo le echaba en cara sus defectos físicos. Tenía en efecto una estatura enorme, el rostro normalmente amoratado por sus excesos con el vino y el vientre prominente. Estos defectos físicos se van a repetir en muchísimas biografías de los denominados malos emperadores. Vientre prominente, gran estatura y excesos relacionados con el alcohol y con la bebida. Por lo tanto, lo grave no es realizar este retrato fisionómico, lo grave es la afirmación que leemos. El pueblo le echaba en cara sus defectos físicos y asociaba su mal gobierno a estos defectos. Como vemos aquí en estos retratos, sí que hay una verosimilitud entre las fuentes y el retrato de Vitelio. Y seguro que ya están pensando en otro emperador romano. Esta es otra cabeza colosal de Vitelio, donde vemos efectivamente una prominente papada, ¿no? Los labios que no se diferencian de la zona de alrededor, la nariz achatada, seguramente fruto del adornato y de la violencia, etcétera, etcétera. Seguramente ya estén pensando en Nerón. Nerón es otro caso paradigmático de cómo las fuentes nos hablan de sus defectos físicos y lo asocian a su mal gobierno. Cuello grueso, vientre abultado, piernas delgadas, miope, absoluto desenfreno con el que vivía, poco decoro, su forma de vestir. Esto me hace mucha gracia. En su viaje a Acaya se dejó crecer el pelo incluso por detrás de la cabeza y con mucha frecuencia aparecía en público vestido con una bata, un pañuelo anulado al cuello, sin cinturón y descalzo.
A mí estas descripciones en negativo de los emperadores me parecen súper útil para construir la imagen canónica. ¿Entienden? Si todo esto es lo que se considera negativo y digno de damnatio, en los otros modelos construidos a partir de Augusto es donde tenemos la imagen política corporal que el mundo romano buscaba, ¿no? Entonces, vientre abultado, cuello grueso, etcétera, etcétera. En el caso de Nerón es todavía más complejo porque se sabe que al final de su vida seguramente sufrió una enfermedad relacionada con las amígdalas y, además de la mala vida que podía llevar, ¿no?, había una cuestión patológica que le hizo coger mucho peso. Y entonces es verdad que la zona del cuello, de la papada y de los mofletes estaba más abultada de lo normal, ¿no? Entonces parece que se unieron estas dos cuestiones, ¿eh? Sin embargo, la obesidad no siempre ha sido un motivo de escarnio, de castigo o de damnatio. En el mundo etrusco, que está muy presente obviamente en toda la realidad artística romana, hay un modelo, hay un arquetipo iconográfico que es este, el de Etruscus obesus, que dice las fuentes, y que lo que está reivindicando es el buen vivir, es la capacidad de disfrutar de la comida, de la bebida. Vemos a estos retratos funerarios, ¿no?, en la Cliné, tumbados, el personaje absolutamente ornamentado, ¿no?, con guirnaldas, con un anillo, con la patera, ¿no?, es decir, con todos los instrumentos que nos están diciendo efectivamente que aquí la obesidad no es algo de lo que se tuviera que avergonzar este personaje, sino que al revés, es algo que reivindicaba la buena vida que había vivido y que por lo tanto tenía que ser recordado como tal, ¿no? Existía también esta visión, ¿no?, de cuerpos que no respondían al canon político que se había construido y que tenían otra corporalidad, cuerpos más obesos en ese sentido. ¿Qué pasa si hablamos con las mujeres y entramos en la segunda, última parte de la conferencia? Pues obviamente el tema es complejo, como les he dicho anteriormente. Primero, porque su presencia en el espacio público y político era más reducido, porque tenemos menos documentos visuales y materiales que nos permitan reconstruir su imagen política, digamos, y porque se contrarresta muchísimo con las fuentes. Ahora lo veremos. Las fuentes literarias nos dan una serie de detalles de la corporalidad femenina que no está presente ni mucho menos en la realidad artística. Hemos visto retratos de Vitelo y de Nerón donde la obesidad está presente, pero en las fuentes femeninas es muchísimo más difícil. Sin embargo, son muy variadas. Se habla de la mujer en relación a la castidad, al sexo, al lujo, a la procreación, a la piedad, a cuestiones religiosas, etcétera, etcétera. Lo que parece que sí que se repite en todas ellas son tres conceptos: la forma, la pulcritudo y la venustas, que son la apariencia, la armonía en cuanto a la dimensión de cada una de sus partes corporalmente, que debería ser armoniosa, y el encanto. Podemos definir la venustas como aquello que se hace con el cuerpo: la gestualidad, el olor, perfumes, vestimenta, todo aquello que genera un encanto más allá de la apariencia física. Y eso está presente tanto en mujeres de la élite como en mujeres anónimas, que no hemos conservado su biografía y que no podemos reconstruir, o en mujeres de un estatus social más bajo y que tenemos que reconstruir a partir de otras fuentes. Este sería, si tuviésemos que definir un modelo político del cuerpo femenino, sería este. Igual que lo hemos hecho con Augusto, Livia fue la mujer que construyó de manera estratégica esta imagen de la feminidad. Como ven, es un cuerpo robusto, en el cual adivinamos también el contraposto, adivinamos la rodilla doblada y la pierna sustentante, y en el cual la vestimenta, como dicen algunos autores, es su segunda sexualidad. Eso me parece una definición interesantísima, Dada la dificultad que tenemos por conocer o por encontrar cuerpos desnudos de la mujer en el arte romano, la vestimenta, aquello que la ornamentaba en cuanto a su vestido, se convertía en su segunda sexualidad y en la manera de definirse políticamente. Hay varias prendas que son fundamentales. La primera de ellas que vamos a repasar es la estola. La estola es la que se ponía debajo, sobre la cual se ponían posteriormente la pala y, como veremos, otras prendas. La estola, la matrona estolata, es el símbolo de la virtud y de la modestia femenina. Una matrona romana tenía que llevar una estola para esconder su cuerpo.
De tal manera que hay una anécdota como esta de una Flaminica Diales, de una mujer en el ámbito religioso, la cual generó muchísimo escándalo porque al subir unos escalones se le vieron los tobillos. Para que vean hasta qué punto el vestido, la estola, lo que tenía que hacer era cubrir el cuerpo y permitir que posteriormente otras prendas como la pala o como la túnica la vistieran por encima de ella. En este sentido. ¿Veis? Si viésemos aquí en esta pintura pompeyana, la estola sería de la mujer que está sentada, la prenda más amarillenta, y de las dos mujeres que están a la izquierda sería la prenda verde y la prenda morada. Sería aquella que le cubre hasta los pies, la matrona estolata, y que le da la dignidad y la virtud del cuerpo que tiene que ser invisibilizado. Que es el mismo cuerpo que encontramos o en la Estatua de la Libertad, en el cual tenemos la misma corporalidad femenina a partir de Libia, con la vestimenta de la estola y la pala, o en esta metáfora de la poesía y de las artes que se encuentra en el Panteón de París. Por lo tanto, es un modelo que, como bien, también ha tenido mucho éxito y que se repite para representar un tipo concreto de feminidad, ¿no? Sobre esta estola se colocaba posteriormente la pala, que es este manto que normalmente se recogía con fíbulas o alfileres sobre el hombro izquierdo y que servía también para cubrir la cabeza. Además, sobre esta pala se solía realizar el gesto este que ven. Fíjense, este gesto de acercarse la pala al mentón o al rostro es el gesto de la pudiquitia, que es el gesto del pudor. Un gesto que yo creo que sobrevive todavía, ¿verdad?, en el tiempo de hoy. El gesto de cubrirse, como de esconder la corporalidad, un gesto de austeridad, de modestia, y a partir de este gesto de la pudiquitia, la pala sirve, puesta sobre la estola, para definir a la perfecta matrona romana. Una matrona que tenía que ser univira, es decir, se tenía que haber casado una sola vez y tenía que ser casta también. De tal manera que Valerio Máximo nos dice que la estola es la guardiana de la matrona. Vemos hasta qué punto tenemos que estudiar la corporalidad a través de la vestimenta para entender las virtudes de este cuerpo político femenino construido a partir de Libia. Este documento me parece súper interesante porque es el relieve de Lucio Aurelio Hermia y de Aurelia Filematión, en el cual tenemos el texto y la imagen a la vez. Y es perfecto porque nos ayudan a entender cómo ambos lenguajes, como vengo diciendo desde el inicio, son necesarios y tienen que leerse a la vez. A la izquierda vemos el cuerpo de la mujer con la estola y la pala, en un gesto de un tanto de sumisión, ¿no?, de reverencia al varón, está agachando la cabeza, está con las manos, cogiendo sus manos, y a la derecha tenemos el texto que nos habla del documento epigráfico funerario de esta mujer. Vamos a leer el texto, o parte de él. Hermia era casta de cuerpo, dotada de un corazón amoroso, única esposa, vivió fiel a un marido fiel, no tuvo ningún egoísmo, era modesta, casta, desconocida para la multitud, fiel a su marido. Fíjense, nos están dando las virtudes que la imagen anterior está representando a través de la corporalidad. En ese cuerpo, en esa estola, en esa pala, en esa sumisión, en esa reverencia casi de la cabeza, se tiene que leer todo esto. Castidad, fidelidad, desconocida para la multitud, modestia, pudor, etcétera, etcétera. Ese es el cuerpo político, el cuerpo que se construyó de la mujer y que está presente en distintas zonas del imperio, siempre con el gesto este de la pudiquitia, del pudor, que nos habla de la romanidad. Es un gesto que reivindica romanidad, que reivindica identidad. La gestualidad es un tema interesantísimo, como ha contado Carmen, me interesa mucho y yo siempre digo, ¿verdad?, que la época pospandémica ha sido una época de crisis gestual, porque hemos cambiado nuestra manera de relacionarnos gestualmente. Al saludarnos, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo antes daba 2 besos a todo el mundo de manera automática. ¿No se lo piensan ahora un poco? Es como decir, pues a lo mejor estoy incomodando, ¿no? A lo mejor este contacto corporal que antes era tan automático, ahora ya no lo es tanto. Somos una cultura gestual, nos definimos gestualmente, y esto en el mundo romano era interesantísimo. Otra cuestión iconográfica muy interesante es el nodus, que es el recogido del cabello que se hacía en la parte alta. Como ven, todos son rostros de mujeres
que son difíciles de identificar, ¿verdad? Igual que al Patricio de Hortícolis sí podríamos definirlo por las arrugas, el mentón, el ceño fruncido, estas mujeres son muy asépticas fisionómicamente. Tenemos que fijarnos en otros detalles, como el peinado, el nodus, recogido encima de la cabeza, o el tutulus, como ahora veremos. Este caso me encanta, por ir acabando. Es el documento, el relieve funerario de Ulpia Epígona, y es una excepcionalidad. Hay muy pocos ejemplos que nos muestren a las mujeres semidesnudas en su entorno, en su monumento funerario. Lo cual nos hace pensar que seguramente esta mujer, que sabemos por la prosopografía que no llevó a cabo ninguna labor relacionada con la prostitución y con el uso del cuerpo, ¿no?, lo cual nos podría llevar a entender su semidesnudez, aquí se está representando de una manera que quizá nunca pudo llevar a cabo durante su vida, porque además hay ciertos detalles como la cesta que tiene a los pies o el animal de compañía que nos dicen que fue una mujer casada, que tuvo un hogar y que hasta cierto punto ejemplificó parte de estas virtudes romanas. Sin embargo, esta mujer de época Flavia, lo sabemos por el peinado, este nido de abeja, ¿no?, que se llama época Flavia, ¿no?, que es como muchas veces era un postizo, pero bueno, estos rizos, ¿no?, sobre la cabeza, trepanados, con este claroscuro tan potente, nos habla de las Venus Matronae, es como se llaman estas mujeres en el mundo romano, me parece interesantísimo. Matronas que se representan como una suerte de Venus. Y seguro que estamos pensando en Goya, tradición pictórica del mundo moderno, las Venus tendidas, Giorgione, etcétera, etcétera. El primer ejemplo que tenemos de estas mujeres semidesnudas, recostadas, dormidas en el lecho de muerte es estas Venus. Y además es muy interesante porque hay una reivindicación de género, porque normalmente los que se tumbaban eran los hombres. En el 95% de los documentos que tenemos funerarios de cliné, es decir, de lechos, es el hombre el que se tumba, reivindicando esa importancia del pater familias. Sin embargo, estas mujeres, seguramente también por influencia etrusca, se están reivindicando ellas, tumbadas, como la mater familias que existía. Se habla mucho del pater familias, pero también existía la mater familias, semidesnuda además, erotizada un tanto, como una Venus, ¿no? A mí me parece un ejercicio de reivindicación de género familiar sexual bellísimo, ¿no?, el que hicieron estas mujeres a través de estos documentos funerarios, ¿no? Y tenemos, por último, este tutulus, que es el recogido que se hacía en la parte alta de la cabeza y cuya etimología está también definiendo a las mater familias. Tutulus viene del verbo tueri, que es como proteger. Y algunas fuentes nos dicen que está relacionada la protección de la ciudad, la protección de la casa con este peinado, ya que la mujer, la mater familias, era la encargada de proteger la moral, la salud, tanto cívica como del hogar, en un momento en el cual se premiaba mucho la maternidad a partir de la época de Augusto. Había leyes que permitieron y que facilitaron mucho la maternidad para las mujeres. Por lo tanto, tutulus, un peinado, una corporalidad, salud cívica, moral, etcétera, etcétera, muy interesante. Aquí tenemos otro tutulus en la parte trasera, recogido de la cabeza, final del siglo I, interesantísimo. Y ya para acabar, simplemente vemos aquí otro cuerpo, otro rostro femenino y cómo las fuentes literarias nos hablan de un montón de características concretas del cuerpo femenino que no vemos en las imágenes. Algunas de ellas son tremendamente, no sé si graciosas, pero sí enigmáticas, ¿no? Y nos hablan de cómo al final es que somos los mismos, ¿no? Remedios para eliminar las arrugas: goma arábica, grasa de cisne, estiércol de cocodrilo, leche de burra. ¿Cómo eliminamos las canas? Arrancándolas, claro, obviamente, tiñéndolas a través de diferentes ungüentos, cuerpos flácidos, dientes negros, jorobas, cuerpos flacos, etcétera, etcétera. Todos estos cuerpos que existieron y que estaban presentes en las fuentes literarias, es muy difícil encontrarlos en las imágenes, porque, como he dicho al inicio, la construcción del cuerpo en la antigua Roma responde a una serie de cánones y de agendas políticas e ideológicas que hacen que todavía a día de hoy sea un problema que nos haya hecho reunirnos esta tarde y compartir con ustedes esta conferencia de manera tan gustosa. Muchísimas gracias por su atención.